Iniciando una semana en la que la agenda presenta como dato principal la presentación del jefe de gabinete el próximo miércoles a partir de las 11 de la mañana. Guillermo Francos estará por primera vez durante esta gestión en el recinto. Ya ha venido al Congreso de la Nación innumerables veces durante esta gestión de Javier Milei. Fue el negociador principal de la ley de bases y esta vez bajará de los palcos en los que asistió a la aprobación de esa ley en particular para estar en el recinto y exponer en su primer informe como jefe de gabinete. Más allá de lo que muestra la agenda, la cuestión legislativa nos remite a lo que sucedió el viernes pasado con la reunión que tuvieron jefes parlamentarios cercanos al gobierno nacional con el presidente de la Nación en la Casa de Gobierno y, por supuesto, lo que les adelantó en esa ocasión el presidente Milei, que sería el veto total que iba a implementar en la ley de movilidad jubilatoria, que finalmente se corroboró hoy a partir de la publicación en el boletín oficial de este veto que, es total y, a partir de ahora se abre el abanico de posibilidades de lo que puede suceder en la Cámara de Diputados primero, en el Senado después, pero llegará al Senado si primero tiene los 2/3 de rechazo en la Cámara de Diputados. De todo eso vamos a hablar con dos de los periodistas que más saben de la actividad parlamentaria, Daliena Mosetti. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, lo que estabas diciendo vos recién, José, lo del veto, el veto ya se conocía desde la reunión del viernes, ya se estaba palpitando, hoy se conoció el texto que ya fue girado al Congreso, ya está acá en el Congreso y ya se están moviendo los distintos bloques para ver, si juntan nuevamente los 160 votos originales, a los que habrá que sumar algunos más porque es los 2/3 de los presentes. Así que cuanto más diputados haya en el recinto, ese número se tiene que incrementar, máximo 171. Es un número difícil, ¿no? Difícil, y otra vez contar que estén todos sentados en el mismo lugar no está tan confirmado, ¿no? Así que ese trabajo va a emprender esta semana y ver, cómo van a ser los pasos nuevamente para que esto vaya al recinto. Eso que nos dice Daniela nos remite, como siempre, a lo que más nos gusta, que es el poroteo. Lo vamos a hacer durante este programa. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, los estaba escuchando recién. Sí, el poroteo, ¿no? Es empezar a afianzar esos canales subterráneos entre el radicalismo y el peronismo y otros bloques que ya habían fijado una posición en su momento cuando se logró forjar esta nueva fórmula para la movilidad jubilatoria y ahora tienen que ratificar ese criterio, pero sumar algunos votos más porque los fierros los tiene efectivamente el gobierno nacional que tiene, ¿no? Mantiene algunas palancas para condicionar la voluntad de aquellos diputados que responden a algunos poderes locales. Un poco haciéndose eco de esto, el triángulo de hierro que conforma el presidente Javier Milei junto a la secretaria general de Presidencia, su hermana, Karina Milei, y su asesor estrella, Santiago Caputo, decidieron tomar cartas en el asunto y convocaron al bloque, a la propia tropa oficialista que está un poco alicaída después de la precipitada salida de Lourdes Arrieta en la Cámara de Diputados, a lo cual hay que anexar también el corrimiento de Francisco Poltroni en el Senado, un poco para reordenar, para introducir un principio de reordenamiento de la tropa interna y un mecanismo también de disciplinamiento, porque más allá de que el presidente siempre repite de que no son manada, una cosa es que haya pensamiento crítico, puertas hacia adentro, pero otra cosa es salir a ventilar a cielo abierto impugnaciones a la propia conducción del movimiento libertario, que es el presidente Javier Milei. Pero también esta reunión tuvo como finalidad también relanzar este pacto prolibertario que venía un poquito golpeado a partir de ciertas actitudes autonomistas, si se quiere, que tuvo el PRO en las últimas votaciones, colaborando con algunas de las últimas derrotas legislativas del gobierno. Un PRO que supo elevarse el precio, si se quiere, para golpear y después negociar con el gobierno y buscar este blindaje al veto de esta reforma jubilatoria. Un presidente Javier Milei
que atento a este desconcierto en su propia tropa y en este segundo anillo de alianzas, busca tener una mayor intervención, no al punto de estar presente en cada uno de los vericuetos, ¿no?, donde se discute la agenda parlamentaria, pero sí tener un mayor control donde se cocina la política, que es, por ejemplo, y principalmente, ¿no?, el Congreso de la Nación. ¿Pero qué pasó? El viernes no eran los asistentes originales los que fueron, ¿no?, a la Casa Rosada. No, era más. Era más privada la reunión, ¿no? Algo como que de repente apareció una lista de muchos integrantes y para mí como que da la sensación como que se desvirtuó esa convocatoria de Milei, porque era, bueno, con jefe de bloque, después también estaba Sago, que está ahí entre medio, digamos, es un interlocutor entre el PRO y la Libertad Avanza, porque era ex-PRO, y de repente apareció una lista de legisladores, y eso que uno pensaba, ¿no?, que decir, bueno, que Milei les iba a dar algunos lineamientos, algunos tips, digamos, para no fallar, como venía medio complicado, de repente se convirtió en otro tipo de reunión. Sí, yo creo que fue una puesta en escena para volver a poner en valor la alianza con el PRO, cuya relación, bueno, sufrió algunos contratiempos en el último tiempo, a partir de estos arrebatos, si se quiere, más individualistas de la fuerza política que conduce aquí en la Cámara Cristian Ritondo, y el tercer jugador que aparece en escena, que es Oscar Sago, que había sido descabezado en abril pasado cuando él tomó un posicionamiento de respaldo a Marcela Pagano en aquel escándalo por la presidencia de la Comisión de Juicio Político. Ya venía perfilándose a partir de otros comportamientos que tuvo, pero eso fue la gota que rebalsó el vaso, finalmente fue corrido, pero ahora aparece de vuelta empoderado a partir de lo que se está gestando, que es una suerte de interbloque con el PRO de Mauricio Macri, en la búsqueda de empezar a generar también una mayor articulación, no ampliar las fronteras de esta articulación con el oficialismo. Lo dijo Javier Milei, incluso a contrapelo de lo que piensan algunos de los integrantes de este triángulo de hierro, ¿no?, que es que el resultado final o el resultado natural de esta nueva articulación que se viene dando con los bloques dialoguistas más afines terminaría decantándose en un interbloque. Bueno, esa es una idea que todavía está germinándose, que está muy madura, es un poco la hoja de ruta que se fijó el presidente, pero hay muchas resistencias porque la relación entre el PRO y el oficialismo sufrió muchos reveses en el último tiempo, está bastante erosionada, y para poder remontar esa situación, más allá de las expresiones de deseo, bueno, falta mucho trabajo de hormiga político, ¿no?, mucho diálogo en el medio. Sí, y a propósito del interbloque, ese es un poco, le preguntaban anoche en el reportaje que le hicieron al presidente Milei sobre el presidente de ese eventual interbloque, y él dijo, bueno, no hablemos de presidente todavía, vamos, estamos gateando todavía y no me pidan ser Usain Bolt. Sí. Nosotros ahí salimos con el cuchillo y el tenedor, ¿no? Si ya nos queremos buscar un nombre, enseguida buscamos. Bueno, en la conducción libertaria hay algunos recelos porque están viendo una jugada política detrás de Mauricio Macri para tomarse revancha cuando fue marginado Cristian Ritondo en la conducción de la Cámara, y sí, es una suerte de... Lo que están viendo es que hay una suerte de vendetta por parte de Mauricio Macri, que quiere, bueno, devaluar el rol de Gabriel Borgognoni, que tiene una relación de intimidad, intimidad en el sentido del ejercicio del poder con el presidente de la Cámara, Martín Menem. Por eso digo que también la idea de un interbloque con la que viene presionando el PRO y que tiene cierto asidero en la consideración de Javier Milei, tiene resistencias internas en el propio bloque libertario, y falta mucha maduración para que algo así pueda cobrar forma. Sí, y hablaban de Daniela, de la cantidad de participantes que tuvo esa reunión. Claro, en principio era una mesa de 3. Era una mesa de 3/4, luego incorporados 3 jefes de bloque con Milei, y de repente María Eugenia Vidal. Claro, del PRO. Sí, porque también después pasaba... Claro, Silvana Giudice, después Santilli, después, claro, si iba un sector, después entonces quería estar el otro. En la Libertad Avanza
también pasó lo mismo, porque decís, bueno, va Bornoroni, pero Bornoroni claramente representa un sector que es la línea Martín Menem, por ejemplo. Sí, la línea Carina, exacto. Entonces los otros, los del otro sector, decían, bueno, nosotros también queremos ir y ver qué les va a decir o qué va a pasar. A su vez, en esas reuniones es muy difícil hablar, bueno, vamos a ponernos de acuerdo para un diálogo, que no se cocina así, Claro, ¿no? sí, claro. Pero bueno, la foto la logró, que eso también... eso se apuraron en difundirlo el viernes, estuvo bueno, ¿no? La foto, Milei con todos y decirles, bueno, hay mucha agenda acá en el Congreso, está pendiente, viene el presupuesto y necesitamos tener los números garantizados con los ojos cerrados de tener, bueno, cuáles son de memoria, quiénes son los que están adentro del proyecto. Sí, es una forma también de marcar en la agenda pública que hubo un pase de página, ¿no? Después de lo que fue el cimbronazo por la salida abrupta, ¿no? de Lourdes Arrieta, a quien le hicieron caer las 10 plagas de Egipto después de que ella ventilara, bueno, la trama oculta en los chats para que se organizara esa visita a los militares que están presos, condenados por delitos de lesa humanidad en el penal de Ezeiza. Bueno, ella participó efectivamente de estos chats, de hecho se trasladó en la combi que lo llevó hasta Ezeiza, pero después trató de desmarcarse con una conducta que fue objetada por sus compañeros de bloque porque lo llevó a la justicia, ¿no? Y también incluso con señalamientos críticos hacia el rol que tuvo el presidente de la Cámara de Diputados por haber supuestamente autorizado ese traslado. Bueno, terminó en la picota, ¿no? Lourdes Arrieta, a quien la forzaron a salir del bloque. Estaba la decisión ya tomada de expulsarla, pero ella, atenta a ese desenlace que ya estaba escrito, decidió, para no hacerle pagar un costo al presidente Javier Milei, quizás, armar un monobloque, ¿no? Entonces mandó la nota a la presidencia de la Cámara de Diputados antes de que fuera efectivamente expulsada. Pero a los efectos de la historia, y insisto en eso, va a ser como que la echaron porque la nota llegó después. Claro. El horario era, y así que la echaron. Acá hubo expulsión, tarjeta roja para esta diputada nacional que hoy salió a contestarle. Hizo otra cosa que no se debe, por lo menos en el oficialismo. O bueno, ella sigue considerándose oficialista, más allá de que no esté en el bloque, pero le contestó al presidente de la Nación, que ayer hizo una referencia solamente de ella, dijo que, bueno, cruzó una dijo que hizo raya. Denuncias falsas. ¿no? Hizo denuncias falsas, entonces ya le retrucó que no eran falsas. Hubo chats el fin de semana para repartir, bueno. La verdad que estaba para entretenerse. Igual también, la verdad que la difusión de chat es medio un límite, ¿no? Digamos, una cosa es el cruce de declaraciones por Twitter y bueno, el contestarse. Ahora, publicar el chat ya va a otro nivel. Otro nivel. Y ahí, bueno, en ese chat ahí hay... telenovelesco, ¿no? Un sainete. Una balacera muy fuerte entre Marcela Pagano con Lilia Lemoine, que no terminé de entender muy bien, pero que tiene que ver con algo ya anecdótico, ¿no? Que tiene que ver con la renuncia de Lemoine a la Comisión de Juicio Político, ¿era? Sí. Bueno, empezaron a ventilar cuestiones que ya quedaron en el pasado y no quedó demasiado bien parado el bloque. Por eso también el presidente, con buen juicio, a mi criterio, terminó convocando el viernes pasado una reunión como para cortar por lo sano, ¿no? Y iniciar una nueva etapa de diálogo político. Este fue un fin de semana para ver Netflix y ver redes sociales y chats ajenos, porque bueno, era lo que abundaba. ¿Por qué? Porque el clima estaba espantoso. Así que veamos ahora con todo gusto, vamos a darle la bienvenida a las nubes, pero no importa, esto es mejor que lo que vimos el fin de semana con Santa Rosa a full y con pura lluvia. Hoy tenemos una temperatura de 18 grados, recién Daniela me decía que me había venido demasiado abrigado y es verdad por lo José, que dice. José, saliste temprano, me parece, sí. O quedó el resayo del domingo. Es verdad, 11 grados la mínima. Para mañana tenemos también 18 grados de máxima y 10 de mínima. Y el miércoles un poco más fría. La baja va a ser de 7 grados, pero la máxima se mantiene ahí en 18 grados. Dice que, bueno, vamos a tener toda una semana ya no de lluvia, así que bienvenido sea y les avisamos entonces a los legisladores que dejen de mantenerse tan activos con los chats porque ya no los vamos a mirar tan atentamente. Ya está difícil de procesar, ¿no? Sobre todo cuando demasiada información. Se retrotraen a situaciones de hace varios meses ya
pero bueno, ya se empieza a poner la situación más primaveral, ¿no? Sí, sí, mejor que no sea tan caliente. Ahora, entonces, pasemos a lo que es la actualidad pura y dura y vamos a los proyectos. Exacto. Vamos a ir a uno de los proyectos que más de interés despierta, como es el juicio por jurado. Sí, un tema es... si no fuera por las películas que vimos, ¿no? Que hemos consumido películas de Estados Unidos, seguramente, la verdad, cuando lees los proyectos sirve un poco el back fílmico porque ya se está trabajando este tema en legislación penal y en presupuesto y hacienda, ¿no? Porque no sale para nada barato. Nosotros hemos visto varios proyectos vinculados a la modernización de la justicia que tienen que pasar por presupuesto y hacienda porque implican un costo de implementarlo en todo el país, de ir llevándolo. Generalmente estos proyectos van por partes, entonces ver cuánto cuesta cada etapa. Por ejemplo, si alcanzan los recursos humanos, ¿no? Para ponerlo en práctica, si se requieren más sedes, si se requieren otra tecnología, ¿no? Entonces, esto del juicio por jurado, se están trabajando 8 proyectos que no son técnicamente de ahora, sino que se viene trabajando hace rato. ¿Por qué? Porque esto lo dice la Constitución, que tiene que llevarse adelante y los temas vinculados a justicia al Congreso le llevan su tiempo. Entonces, claro, la idea, a ver, no es que hay los proyectos en estudio, estos que les comento, hay de distintos partidos y no son antagónicos, sino que todos están buscando la manera de cómo llevarlo a la práctica y por eso se están complementando entre sí. Se está buscando un proyecto único o dos, pero que sea con el mayor consenso posible porque implica la puesta en marcha de algo, es bastante ambicioso esto del juicio por jurado. Está, lo que les decía recién, es un texto con consenso entre los bloques, más algunos agregados que plantea la Libertad Avanza, que es quien lo tiene que llevar adelante desde el Ejecutivo, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia, también en este sentido. ¿Y por qué ahora se está llevando adelante? Hubo un primer intento, así como, por ejemplo, el tema laboral quedó un poco afuera, quedaron algunas cosas, pero la ley de bases quedó afuera. Este tema también estaba en la ley de bases, la primera, la de diciembre del año pasado, quedó afuera. ¿Por qué? Porque era muy difícil abarcar una reforma de este tipo en una ley que tenía de todos los temas. Entonces, bueno, se acordó, está el acuerdo para llevarlo adelante, entonces dijeron, bueno, vamos a ponerlo por separado, lo debatimos como corresponde y lo sacamos en la segunda mitad del año, que es lo que estaría sucediendo, ¿no? Ahora que estamos viendo que están avanzando los temas de seguridad y justicia, están avanzando. Vamos a ver qué recepción tienen en el recinto, ¿no? La Libertad Avanza lo está llevando adelante. Después, cómo se traduce esto en las distintas fuerzas políticas todavía no está tan claro. Bueno, el planteo que hacen todos los legisladores que presentan proyectos es la idea de la democratización real del Poder Judicial, esto de la casta judicial, ¿no? Que sí. Vaya si hay casta judicial. Bueno, suprimirla no, pero complementarla con la intervención de los ciudadanos para cumplir la labor de jueces. ¿Vieron como vimos en las películas esto de un tribunal que ahora les cuento un poco, pero que es con paridad, que es con distintas personas que vienen de distintos sectores, con distintas edades, con distintos perfiles, para dar un veredicto, tomar una decisión respecto a delitos penales en aquellos digamos, acusados que puedan tener una pena mayor a los 5 años, es decir, casos graves, ¿no? Se arranca por esto que puede ser un homicidio, por ejemplo, delitos penales que tengan previsto una pena mayor a 5 años. O sea, ya hay provincias que lo están llevando adelante. 11 provincias. Exacto. Ya hay provincias que lo están llevando adelante, pero sabemos que esto necesita una unificación para hacerlo a nivel nacional y por eso el Congreso, en este caso, cuando hay estos avances en las provincias, sirve mucho para después ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que está más complicado. Es también como lo del sistema acusatorio, ¿no? Las provincias que se está haciendo progresivamente, bueno, se va viendo cuáles son los requerimientos. Yo tomé, por ejemplo, el proyecto de Fernando Carvajal, ex juez de la provincia de Formosa, diputado nacional de la UCR. Habla de 12 miembros titulares y 2 suplentes dirigidos por un juez. Digamos, no hace falta tener conocimiento para ser jurado, pero sí
tenés esta tutela de un juez que se va a encargar de ese jurado. O sea, esos jurados son gente común, como Gente vos, como común, yo, como como quienes nos exactamente, están viendo ahí en este lo momento. tengo por ahí, entre 18 y 70 años de edad. Ese es el Claro. único No requisito es necesario tener ningún tipo de Ningún variación título. de competencia profesional en el campo del derecho, por ejemplo. ninguno, no tenés, es como ser presidente de mesa. Te Claro. convocan y salvo que vos tengas alguna situación que te lo impida o alguna situación que colisione con lo que está Claro. sucediendo en la justicia, estás habilitado. Claro, algún conflicto de ¿Pero interés convocan te a inhabilita. cualquiera o hay que anotarse en un...? No lo sé todavía. Todavía no está establecido, todavía no ¿cómo está es? establecido, exacto, porque los proyectos son, aparte de eso, los proyectos son bastante generales, si bien tienen muchas, son bastante largos, pero todavía eso formará Claro, parte. hasta pueden haber Sí. cuestiones que queden liberadas a la reglamentación del Poder Ejecutivo. Exacto. Este proyecto, el de Carvajal, habla de hombres y mujeres en partes iguales, es decir, 6 y 6. Y el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto. Los proyectos van en el sentido de que sea por unanimidad la decisión. Eso también me parece va a ser materia de discusión en las comisiones y ver cómo es el texto final, porque 12 personas son unas cuantas, ¿no? Sí. Para llegar a esa conclusión. Pero bueno, también como que busca sumarle una instancia un poco más ciudadana a lo que las decisiones de la justicia, que si lo vemos en los índices de confianza está bastante cuestionada, entonces Sí. también se le quiere sumar este ingrediente. Y otro de los puntos que plantea, por ejemplo, en este proyecto Carvajal, habla de que los miembros del jurado puedan sentirse libres de cualquier tipo de amenaza por sus decisiones, ¿no? Tiene Sí. que estar esta garantía de parte del Estado de que se decida lo que se decida, no va a haber ningún tipo de amenaza, pues vemos también cómo es, por ejemplo, los programas de protección de testigos, ¿no? Yo soy testigo, si vos me garantizás que a mí no me va a pasar nada. Bueno, en esto imagínate tomar una decisión sobre alguien que cometió un delito grave. Bueno, las garantías tienen que estar muy claras y muy certeras en ese sentido. También como vemos en los casos de las películas, las deliberaciones secretas van a ser también lo que se trabaja en esto de tener distintas instancias para deliberar y tratar de llegar a esta unanimidad que les estaba comentando recién. Y esto, ser convocado a ser jurado constituye un derecho, pero también una carga pública. Es decir, tenés que justificar el no. Claro. Me da la sensación que no es que te puedes anotar. O sea, no. Este dato parecería que no. ¿Cómo? Este dato parecería que no. Este dato da la sensación que no. Y bueno, entre 18 y 70 años de edad sería el único requisito. Por lo tanto, también esto apunta a que cualquier representación pueda estar ahí, hacerlo lo más plural posible. Y bueno, ir a aprender un poco, ¿no? Me imagino que ojalá que no me toque. Ojalá que no me toque, porque me parece que debe dar su trabajo. Seguramente. Me sí. imagino. Aparte, ¿cuánto tiempo dura? Un montón, y además me parece que tenés que tener una dedicación bastante exhaustiva, ¿no? Y Además durante esos días tenés que estar guardado, supongo yo. como si con fueras ellos. de Gran Hermano, digamos, aislado. Ahí da, No, me sí, gusta. bueno, pero escuchando, por supuesto, todos los testimonios, estando muy empapado en la causa. Bueno, esta discusión en legislación penal y presupuesto de Hacienda va a Y, estar. claro. Esta bien. semana no hay. Y justicia también. Sí, ¿no? justicia, exactamente. También. Son las Esas tres. comisiones que se dedican a este tema, que es uno de los mandatos constitucionales pendientes. Sí. Y bueno, y para ser puntuales y no enojar a la producción. vamos ahora a un muy breve corte y después seguimos con más plenario.
En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento.
A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos que registran cada uno de los testimonios. Y seguimos con plenario en esta semana que se va poblando la agenda de comisiones. Recién yo tenía acá una lista donde está impresa de anoche y veo que me quedó obsoleta esta lista. Porque bueno, pero ahí estuvimos más... compartiendo algunos datos para armar la agenda esta semana. Otra vez muchas comisiones, temas que los vemos una semana, la semana siguiente no, que se van como alternando los temas. Que hay esto, seguridad, hay temas de defensa pendientes, está la comisión de peticiones, poderes y reglamentos, por eso. Pero también, bueno, lo de Guillermo Francos el miércoles a las 11 se lleva, la verdad, que bastante atención. Los bloques tienen que prepararse, además, porque si bien mandaron las preguntas por escrito, bueno, tienen que hacerle va a haber algunos careos, ¿no? Ahí y preguntarle. Me parece que es uno de los jefes de gabinete que, como decíamos antes, tiene bastante clara la actividad. Es más, casi que su llegada a la jefatura de gabinete fue un premio por haber logrado sacar la ley de bases. Entonces está como bastante canchero con los temas legislativos, pero vamos a decirlo, no vienen los jefes de gabinete, lo estamos esperando. Hubo solo una visita al Senado, estamos en septiembre, ya tendría que haber habido. Y la visita al Senado había sido la anterior. Nicolás Pose, exactamente, por eso. Siempre el tirón de orejas, ¿no? Sí. Cancheros o no, pero no vienen. Sí, en defensa de la gestión de este gobierno hay que decir que las anteriores administraciones tampoco hicieron gala de demasiado presentismo o de ajustarse a lo que indica, ¿no? La ley, 101. El artículo 101 de la Constitución Nacional, que obliga a los jefes de gabinete alternadamente, una vez por mes, a dar un informe de gestión en la Cámara de Diputados o en el Senado de la Nación. Quizás quien tuvo mayor actividad había sido Marcos Peña en la época En el arranque. De los años. Claro, después empezó a tener mayores resistencias, no solamente hacia afuera, sino hacia adentro de la propia gestión de Mauricio Macri, y ahí empezó a ralentizar su visibilidad pública, ¿no? Aquí en la Cámara de Diputados. Sí, le pasó el último año, ya directamente vino muy poco, pero los 3 primeros años sí vino. Un jefe de gabinete también muy activo era Agustín Rossi, porque si tenés expertise más o menos, y bueno, es un lugar donde podés manejarte bien. Claro. Y aparte es la mejor manera de evitar que se acumulen cuestionamientos. Si vos venís todos los meses, ya te pierden interés y ya directamente no la vas, seguro que no la vas a pasar vos. Eso lo tenía claro. Creo que lo de Guillermo Franco es como una forma de llevarse la marca, ¿no? Y evacuar todas las dudas de la oposición y generar espacio para que pueda el oficialismo introducir su propia agenda, ¿no? Sí. Entiendo que es una movida inteligente. Sí, además me parece también que descomprime un poco las sesiones venideras, porque, por ejemplo, la oposición siempre quiere manifestar en el recinto algunos temas, entonces por ahí esto también es una oportunidad, pregunta. La exposición del jefe de gabinete tiene un armado raro, porque se hacen todas las preguntas una atrás de la otra, el otro contesta lo que quiere, entonces es más como un hablar cada uno por su parte en algunos puntos. Sí, está en la voluntad también del jefe de gabinete de contestar lo que le están preguntando realmente. Cuando vino Nicolás Pose, cuando vino al Senado, ¿se acuerdan que le pasaban las respuestas leídas, no? Bueno, ese no era mucho el espíritu. Me parece que Guillermo Franco va a ser un poco más espontáneo. Sí, tiene otra cintura política, conoce mucho más a los actores de esta Cámara. Bueno, Nicolás Pose es un outsider, una persona que venía más del ambiente corporativo y no tenía tanto roce con lo que es los actores de la política, no con la casta, ¿no? En cambio, Francos es un hombre de la casta que se refrescó o se ayornó a los nuevos tiempos libertarios y tiene un rol importantísimo que tiene que ver con la articulación política y fue premiado por sus buenas labores, sus buenas gestiones al obtener la ley de bases que costó sangre, sudor y lágrimas para el oficialismo, pero que es una realidad y de a poco se va reglamentando.
Sí, y digamos que los papeles o el desempeño de los jefes de gabinete fue mutando a lo largo del tiempo. Ya que hagamos un repaso breve de la historia. En su momento, los jefes de gabinete pasaba muy seguido de que en tiempo de Menem, estamos diciendo, cuando recién se había instituido, que el jefe de gabinete venía al Congreso y esperaba en el despacho de la presidencia. Y esperaba a que lo llamaran. No, o sea, la sesión no estaba convocada para él específicamente, sino que venía a exponer. Y en general los legisladores se ponían a discutir muchas veces de otros temas y en determinado momento le decían que no, que se fuera, que no lo iban a escuchar. Entonces el presidente muy contento, el jefe de gabinete muy contentos, dejaba el informe que traía y se iba. Creo que lo ponían en listas, en la sala de espera, si había otra cuestión. Como si fuera un orden del día. Entonces, bueno, hoy tratamos del 1 al 5 y el 6 era el jefe. Bueno, que se vaya porque no llegamos, así se iba. Cuando llegó Rodolfo Terraño con la Alianza, vino con muchas ganas de movilizar el cargo ese y plantear diferencias. Y, por ejemplo, él cambió una cosa. Por ejemplo, el jefe de gabinete exponía de cara al presidente, como si fuera un legislador más. A partir de una idea de Rodolfo Terraño, jefe de gabinete de Fernando de la Rúa, se dio vuelta. El jefe de gabinete empezó a exponer ante quienes le preguntaban. O sea, tiene más sentido eso, pero tardaron sus años en que se manejara este tipo de cosas. Y de todas maneras, bueno, después se establece esto, no hay un reglamento ni siquiera que establece cómo son los mecanismos, sino que se acuerda que sea así, que se hagan todas las preguntas juntas, de a tandas, y las va respondiendo. Sería bueno a lo mejor en algún determinado momento que las preguntas fueran menos y que fueran contestadas en el momento. Sistema que se ha implementado con las exposiciones, muy interesante, con las exposiciones de los candidatos a la Corte Suprema. Vieron que ahora les hacían la pregunta y contestaba en el momento. Entonces uno no es que te olvidas de, sabes quién preguntó y qué le contestó. Pero bueno, se hace en el Senado, donde son menos, se hace en comisión, donde son además menos. Es una manera, lo que se hace acá en diputados, también cuida un poco al invitado, entonces también hacen una ronda de preguntas, también está la instancia de las preguntas por escrito, y siempre está la salida de decir, bueno, se lo contesto por escrito. Pero bueno, siempre hay algunos temas polémicos que son imposibles de eludir, así que seguramente vamos a tener, seguramente el tema de los jubilados va a estar el miércoles, porque la antesala de lo que ya se está trabajando para ver qué va a pasar con ese veto, qué justificación le va a dar, por ejemplo, el jefe de gabinete. Va a haber algunos temas de gestión y vinculados con la plata y los sectores vulnerables que van a estar el miércoles. Sí, el otro tema que va a estar sobre el tapete seguramente va a ser este decreto sobre la ampliación presupuestaria en gastos reservados para la resucitada Secretaría de Inteligencia del Estado, donde la oposición tiene un argumento fuerte y tiene que ver con que toda discusión sobre gastos, sobre todo cuando son reservados de inteligencia, tiene que pasar necesariamente por el Congreso Nacional. Y a todo esto también está alerta que encendió el diputado nacional de la coalición cívica Maximiliano Ferraro, cuando advirtió que hay un 80% de esos 100.000 millones adicionales que otorgó el gobierno que ya habrían sido ejecutados. De hecho, el Senado está a punto de darle el tiro de gracia, si se quiere, ¿no? a este decreto, porque recordemos que semanas atrás, en el recinto de la Cámara de Diputados, y con el apoyo del PRO, bastante sorpresivo para algunos, por la relación de amiguismo que venían sosteniendo el PRO con La Libertad Avanza, bueno, fue rechazado este decreto, y en el Senado probablemente se repita más o menos la misma correlación de fuerzas, así que tiene la suerte bastante echada, pero al gobierno tampoco se rasga las vestiduras respecto a eso, porque entiende que, efectivamente las sospechas de Maximiliano Ferraro tendrían bastante asidero, en el sentido de que ya se habrían utilizado muchos de esos fondos. Es muy probable que así sea, pero bueno, hablábamos recién de toda la actividad en las comisiones y esta nutrida agenda que se está armando. Un tema que no está previsto para esta semana, pero que se trató la semana pasada y que se va a volver a tratar próximamente, es el de ficha limpia, y por lo que dicen ya se va a avanzar con el dictamen, pero de eso nos va a hablar Sebastián.
Sí, exactamente. Bueno, es un tema que ya tiene una larga historia, no tan larga. Los primeros proyectos fueron presentados en el año 2016 y tienen que ver con la agenda anticorrupción en el ejercicio de la función pública, ¿no? La corrupción, que es uno de los problemas más graves, más serios que atraviesan a las democracias modernas por los perjuicios económicos y también en el ámbito de lo que es el código de conducta, de la ética y de la transparencia en el ejercicio de la gestión. ¿Qué es la corrupción? Bueno, es el abuso de poder para beneficio propio. Y por eso hay una serie de proyectos que los proponen los partidos políticos que habían sido parte de la experiencia de Juntos por el Cambio. Hablamos del PRO, de la UCR, de la Coalición Cívica y también de Encuentro Federal, que en su momento tenía otro nombre, pero que también la mayoría de sus integrantes formaron parte de aquel gobierno de Cambiemos. También Ficha Limpia es una de las banderas también del oficialismo, de la Libertad Avanza. Incluso hay expresiones minoritarias dentro de la bancada de Unión por la Patria, sobre todo del masismo, que acompañan la idea de generar un principio de ficha limpia que tiene que ver con esto que es la inhabilitación de todas aquellas personas que hayan recibido una condena por delitos dolosos, ¿no? Especialmente vinculados a la corrupción, aunque no necesariamente. Es decir, que el objetivo es impedir que sean candidatos a cargos públicos electivos a quienes tengan una condena penal por delitos dolosos graves. Bueno, después está la discusión acerca de, bueno, primero, cuáles son los tipos de delitos, si son todos los delitos, si son solamente los dolosos, y dentro de los dolosos, si son solamente aquellos que tienen que pertenecen a los delitos de corrupción, como puede ser cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito, sí, encubrimiento y bueno, todos los delitos que tienen que ver con la corrupción. La inhabilitación temporal para estas personas que tienen una condena se va a sostener hasta el cumplimiento de la pena o hasta la revocación de la condena. Esto es lo que plantean los proyectos. Pero bueno, hay diferencias, ¿no? Porque algunos, los más benévolos, plantean que solamente y eso un poco tiene que ver con el estado de la normativa actual, ¿no? Que solamente que sea necesario, que con una condena no es suficiente, con una condena en primera instancia no es suficiente para que la persona sea inhabilitada para participar de elecciones a cargos públicos. Pero después tenés otros proyectos que ya van sobre criterios un poco más restrictivos, como bueno, el doble conforme, que es la ratificación en segunda instancia, o bueno, también la condena firme. Es decir, el abanico es bastante amplio, pero la gran mayoría de los proyectos, haciendo si se quiere a grandes rasgos, plantean el doble conforme, es decir, que con la ratificación en segunda instancia ya sería argumento suficiente para que estas personas no puedan acceder a cargos públicos, por lo menos hasta el cumplimiento de la pena o hasta la revocación de esa condena. Bien, ¿cuáles son entonces los fundamentos, ¿no? de esta reforma? Estamos hablando siempre de la reforma del artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, la 23.298. Bueno, dentro de los fundamentos está justamente la exigencia de idoneidad para el ejercicio de la representación pública. También esta idea rectora de mantener ciertos estándares de transparencia y de ética pública para el desempeño de las funciones y prevenir frente a presuntas desviaciones en el ejercicio del poder, ¿no? Además, Argentina adhiere históricamente a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y también a la Convención Interamericana contra la Corrupción, lo cual le da fuerza a esta idea de implementar en la normativa argentina la idea de la ficha limpia para generar un historial, digamos, limpio, ¿no? Para aquellos dirigentes que quieran sumarse a la administración
públicas, ya sea en el poder legislativo o en el poder ejecutivo. Esto también cobró mucho impulso, esta idea de la ficha limpia, a partir de una campaña que realizó el ciudadano Gastón Ignacio Marra en la plataforma change.org de recolección de firmas, junto con el aporte fundamental de la periodista Fanny Mandelbaum. Ambos habían sido convocados en el primero de los plenarios de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia. Fanny Mandelbaum en ese momento estaba atravesando una situación de salud, no pudo venir, pero sí expuso los argumentos a favor de esta iniciativa. Ignacio Marra, en una campaña que recolectó 450.000 firmas, es un montonazo, y se organizó todo un movimiento ciudadano, ¿no? De forma partidaria, a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación tradicionales y a través también de la organización de debates públicos con invitados especialistas para ampliar la base de apoyo de esta iniciativa. Como decíamos antes, el primer proyecto se presentó en el año 2016. También hubo un proyecto presentado por Silvia Lospenato, no recuerdo si fue en el 2017 o 2018, pero fue luego de que la Corte Suprema habilitara a Carlos Saúl Menem, que ya estaba fallecido, pero cuando salió el fallo todavía no había sucedido tal deceso. Menem, que tenía 2 condenas de primera instancia por contrabando de armas en Ecuador y sin embargo estaba habilitado a participar. También, por ejemplo, con este mismo criterio, Cristina Fernández de Kirchner también puede participar perfectamente de elecciones, ¿no? La idea es que no sea necesario una condena firme para inhabilitar a personas que tienen conflictos con la justicia. Además, en el año 2019, el entonces oficialismo de Juntos por el Cambio intentó llevar este tema al recinto, pero no consiguió quórum, y al año siguiente, creo que fue en el año 2020, los mismos actores políticos, pero ya en la vereda de la oposición, también hicieron una moción de apartamiento de reglamento en una sesión para forzar sobre tablas el tratamiento de esta cuestión, pero el tema logró 116 votos positivos contra 117 negativos, se necesitaba una mayoría especial y el tema naufragó, pero es un tema que sigue vigente y que ahora con esta nueva administración recobra vigor, y bueno, veremos cuál es el saldo final de este tema, que ya tiene, como dijimos al principio de esta presentación, 3 reuniones informativas de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, que esta semana no tiene reunión, sí la tuvo la semana pasada, y veremos cuándo es la próxima convocatoria, José. Bueno, veremos entonces cuándo dictaminan, porque evidentemente, por lo que hablaban en la última reunión, iban a ver si exponían los últimos autores de proyectos que quedaban como para analizarlo y avanzar con el dictamen. Será una de las iniciativas. Con esos números, ¿no?, que vos decías, 116 a favor, 117 en contra, ¿no? Porque uno se pregunta por qué un diputado que llegó, digamos, por la vía democrática rechazaría, ¿no?, que haya esta condición de que por lo menos no tengas ninguna causa en tu contra. Me da la sensación que puede ser porque por el tema de la persecución política de falsas denuncias o de falsos procesos, pero claro, digamos, no... Claro. No sé, habría que ponerse en el lugar en ese contexto en particular. Sí, en el año 2020 probablemente no se haya ordenado la discusión en la reunión de labor parlamentaria, entonces no había acuerdo para que se discuta en una sesión donde porque lleva tanto tiempo este proyecto, ¿no?, claro, que es, digamos, es transparencia, pero bueno, ya veremos si el dictamen lo logra. Ríspido, porque muchos lo toman Para muchos tiene nombre y apellido, ¿no? Claro. Este tema, y refiere a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, y bueno, hay mucha susceptibilidad, sobre todo en el bloque del peronismo. Pero veamos entonces qué nos decía acerca del tema del día, que es el veto presidencial, el diputado Agustín Domingo. La
la verdad es que yo creo que la ley que se sancionó es una ley que, a diferencia de lo que dice el presidente, es muy responsable fiscalmente porque le va a evitar juicios y costos fiscales futuros. Entonces, me parece que lo más sensato sería no vetarla, o al menos no vetarla totalmente. Después uno puede discutir algunos artículos o alguna de las medidas, pero creo que vetarla totalmente sería un error, porque de vuelta, lo más responsable fiscalmente es reconocerles ese 8%, porque ya hay fallos de la justicia que sabemos que indefectiblemente van a volver a fallar en el mismo sentido, y en el camino va a haber muchos abogados que hagan negocio de hacer estos juicios colectivos. Entonces, sinceramente no creo que sea lo más acertado. Si finalmente decide ir por el voto total, la verdad es que no lo hemos discutido aún internamente en el bloque, pero bueno, analizaremos cuál es la mejor, cuál es nuestra postura. También es cierto que no es lo mismo votar una ley y haberle manifestado políticamente qué es lo que creemos correcto, que luego, digo que no necesariamente eso tiene que implicar un rechazo al veto, ¿no? Es la facultad del presidente vetarlo, y él sabe los costos políticos y fiscales que tiene que pagar el país, ya no él, diga, el costo político del presidente, pero el costo fiscal de no cumplir con algo que sabemos que indefectiblemente va a tener que pagar va a ser de todos los argentinos. Escuchábamos al diputado de Río Negro, Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, quien es una de las más mirados porque, bueno, están en el poroteo de lo que hablábamos respecto de lo que va a ser el tratamiento para el tratamiento del veto. Recordemos el camino que tiene que recorrer. El veto fue anunciado durante esta jornada en el boletín oficial. Ahora no hay tiempo determinado, pero tiene que pasar por un plenario de comisiones, tiene que reunirse la Comisión de Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda, son las que ya lo trataron en su momento, solamente para dictaminar. No hay nada que le vayan a cambiar, nada. Esto pasa al recinto después, y ahí tiene que conseguir los 2/3 de los votos. ¿Los conseguirá? No sé, claro, y ahí es sí o no, no es que se puede modificar algunos aspectos de la reforma jubilatoria y otros mantenerlos en pie. No. Eso ya lo podría haber hecho Milei con un veto parcial. Claro. Decidió que no. Ahí había algunos artículos que estaban dando vuelta que por ahí eran los que hombre estaban. Decidió vetarlo por completo, por eso la ratificación de acá tiene que ser también. Y hizo una demostración de fuerzas en esa foto del viernes pasado diciendo, bueno, esta es mi gente para sostener el veto, ¿no? Claro. Así que... Sí, un mensaje para ellos también, me parece. Lo que pasa que ese... mensaje de multidireccional. Sí, para todos. Sí, ese número es acotado, recordemos entonces. El PRO y la Libertad Avanza son 74 diputados. Sí. Hacen falta por lo menos... Sumar al MID si querés, pero son 3 nada más. No sé qué pasará, por ejemplo, con Buenos Aires Libre, donde está Píparo y Lorena Maxin, que son habituales aliados, pero que hubo algunos chisporroteos en el último tiempo. Y después, lo otro no tiene que ver por la positiva, sino por la negativa. Empezar a mover hilos con gobernadores para bajar diputados. No sumar, sino bajar a quienes están tratando de porotear desde el otro lado. El número al que tiene que llegar es por lo menos 85. 85, 87 es el número al que tiene que llegar. Mágico. En principio les estaría faltando alrededor de 3 o 4. Tendrían que asegurarse sentados, presentes, en buenas condiciones de salud ese día, ¿no? Y que voten en contra. Que voten en contra. Sí. Y el número por lo menos para dar pelea al oficialismo, ¿no? Claro que parte de una situación de debilidad parlamentaria por las propias características del proceso político, ¿no? Claro. Donde en la elección del 2021 casi que no pudieron meter demasiada cuchara. Estaba Milei, Villarruel, estaba Píparo y no mucho más. Y en la última elección sacaron el 30%. Sí. Recién el año que viene, en las próximas elecciones, van a tener un número suficiente para aplacar cualquier amenaza de 2/3. Para bloquear 2/3, por lo menos. Con eso les alcanzará el año que viene, veremos. Ahora vamos a una breve pausa y después seguimos con más plenario. Como mucho.
momento millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o eliminalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios.
Y seguimos con plenario y, como decíamos durante el programa, esta semana veremos si el Senado pasa a tratar nada menos que la ley de financiamiento educativo, que tiene media sanción de diputados. Es importante este detalle. Le hacemos el seguimiento a esas leyes puntuales que pasan al Senado porque tienen la posibilidad de que vuelvan como en forma de veto nuevamente, porque es una ley que, si bien el presidente no ha anunciado públicamente que la vaya a vetar, pero claramente no es no está en No sintonía. anunció públicamente, pero cuando fue toda la discusión en abril pasado con la marcha universitaria y todo eso, hubo varias apreciaciones de parte del gobierno nacional de que la plata no estaba. Hubo acuerdo, ahí sí hubo algunos movimientos de aporte de fondos a las universidades, pero no de manera uniforme, entonces ahí también quedaron algunas rispideces, entonces hay que ver cómo dan los números. La Oficina de Presupuesto del Congreso ya hizo la presentación pedida, incluso pedida por Atauche en el Senado, 0,14 del PBI, por ciento del PBI, lo que respecta a 2024, pero también le reconoce, por ejemplo, a los docentes le reconoce los aumentos por inflación desde diciembre del año pasado, justo el momento en que el gobierno no quiere reconocer ni jubilaciones, ni aumento de docentes, ni nada. Es como que borrar, ¿no?, diciembre, enero y febrero del mapa. Claro. Entonces, es un impacto fiscal importante de 738.000 millones de pesos. Yo leí una nota de un tal José Di Mauro, no sé si lo conocen, en parlamentario.com, y él planteaba que no estaría dentro del radar, vos planteabas que no estaría dentro del radar vetar esa ley, sino que se le haría pagar el costo a los gobernadores, ¿no? Claro. Recortándole las partidas por equivalente. Por el monto equivalente a este impacto fiscal, ¿no? Por esta plata que hay que redireccionar para el financiamiento del presupuesto de universidades públicas, teniendo en cuenta no solamente los salarios, sino también los gastos administrativos de funcionamiento. Claro, muy probablemente para evitar lo que decíamos en esa nota que te agradezco por citar, pero el hecho de que no hay nada peor para un gobierno que perder votaciones en el recinto, pero si hay algo peor es que esas votaciones sean perdidas por los 2/3 y después, sobre todo si después tenés que vetar y después hay elementos como para que la oposición te rechace el veto. Con estas minorías estamos como tratando, hay que estudiar bastante, digamos, se están dando muchas alternativas, ¿no? ¿Qué pasa si vuelve? ¿Qué pasa si se veta parcial? Como los números del oficialismo, no estábamos acostumbrados a estos números tan pequeños del oficialismo, se están dando algunas situaciones no tan comunes, ¿no? Pero ahora, bueno, por ahí es moneda corriente, que vete, que vuelva algo, por ahí lo vamos a empezar a ver, no sé. El gobierno comprobó, digamos, en carne propia el alto grado de apoyo popular que tiene la causa y la bandera de la universidad pública, con lo cual, evidentemente, dentro de su base de cálculo se está poniendo el costo social que tendría que pagar. Veremos cuál es la decisión. También tiene un alto costo social haber vetado la reforma jubilatoria que recompone los magros ingresos de los jubilados y jubiladas, y aún así el gobierno insiste en el veto y está logrando una ingeniería con los bloques aliados más afines para blindar este veto, ¿no? En ese caso el gobierno redobló la apuesta y está apostando, valga la redundancia, a sostener este veto. Veremos qué es lo que sucede con la ley de presupuesto universitario. Veremos qué es lo que termina sucediendo entonces, como bien decís, Sebastián. Pero ahora pasemos a uno de los proyectos que ingresaron recientemente. Es uno que prohíbe el uso político de recursos públicos. A priori me parece que es algo razonable. Claro, exactamente. Este es un proyecto que va en línea con lo que hablábamos recién de lo de ficha limpia. Pero cuando se llevan a la práctica estos proyectos, que ya también hemos visto algunos temas vinculados, por ejemplo, en la ley de bases, con el financiamiento de los partidos políticos, con la necesidad de dar mayores datos sobre cómo se utiliza el dinero que aporta el Estado, sobre qué se hizo, cómo se utilizó, cuántas boletas se imprimieron. Cuando se entra en esa práctica, los partidos empiezan a decir, pero esto ya nosotros lo teníamos en claro, entonces, bueno, y quedan en la nada. Por eso, mucho en el discurso, las reformas a favor de mayor transparencia, los discursos van ok hasta el momento que llegan a las instancias definitorias y empiezan a naufragar, ¿no? Porque
los partidos políticos no es como antes que tenías el afiliado, ¿no? Que aportaba, que era tan claro quiénes eran los que financiaban. Ahora hay empresas, hay el Estado con lo que le da a todos los partidos que empiezan a parecer fantasmas, ¿no? También, entonces, los fondos para el financiamiento se busca que sean más transparentes, pero por ahora no es tan fácil. Acá, Roxana Reyes de la UCR, una diputada que tiene bastante actividad con presentación de proyectos. Ella está titular de la Comisión de Familia, pero también trabaja bastante estos temas de transparencia, que se está viendo también esta discusión sobre lo electoral. Ya lo dijimos, este segundo semestre sería importante, o el gobierno apuesta a trabajar algunos temas electorales de cara al 2025, pues ahora o nunca. Por ahora, no tantos avances como me parece se esperaba. Se habló del tema de las PASO. De las PASO no arrancó nada a hablar, ¿no? Técnicamente. No. Las PASO por ahora, ya cambiamos de mes, 2 de septiembre hoy, y no hay nada. No, es que ninguno de los partidos políticos que podrían llegar a ser aliados en esa cruzada comparten esa iniciativa. Entonces, ahí no tenés ni para arrancar. No, ni para arrancar. Roxana Reyes, bueno, esto habla de la prohibición del uso político de los recursos públicos, la voluntad de reforzar la ética en el ejercicio de la función pública y evitar el uso indebido de recursos estatales. Que a lo obvio, pero no por obvio, que no se termina de poner en la práctica. Se buscan. La verdad que tenemos en la normativa electoral variedad de mecanismos que no se pueden hacer actos de gobierno hasta cierta cantidad de días antes de las elecciones. Se le busca el vericueto y se hace igual. Se busca que el candidato, que no se usen fondos, que un candidato que es funcionario no pueda usar los fondos de su gestión pero que vemos carteles, por ejemplo, en la ruta, el intendente que hizo tal obra, el gobernador que ayudó para terminar tal cosa. Entonces, esa coexistencia entre funcionarios y candidatos que es muy difícil de Hay como toda separar. Una cultura de la trampita, ¿no? Que parece ya muy consolidada y difícil de desmontar. Exacto, sí, está contemplado ya en la normativa electoral, pero hay vueltas de la tradición, de las viejas prácticas que siguen estando. Roxana Reyes propone la modificación de la ley 25.188 de ética en el ejercicio de la función pública, de manera tal de reforzar esto que ya está dicho de alguna manera, y es la prohibición de utilizar la publicidad oficial para la promoción personal del funcionario. Si lo vemos desde el lado de la libertad avanza, bueno, tiene que ver también con la pauta publicitaria, ¿no? La pauta, una cosa es la publicidad electoral obligatoria que financia el Estado cuando estamos en una campaña. Entonces, bueno, a cada partido político, depende de los votos que sacó en la elección anterior, le dice, bueno, te corresponden tantos spots en radio y televisión, por ejemplo. Eso está contemplado. Ahora, también está el mecanismo del gobierno, por ejemplo, en el caso del gobierno nacional, de poner pauta y publicitar sus propios actos de gobierno. Sí, Dani, te pido una interrupción muy breve, después lo dejamos un minutito, porque ahora nos vamos a comunicar con la provincia del Chaco. Y ahora estamos en comunicación con el diputado Juan Manuel Pedrini, quien es de Unión por la Patria. Lo saluda José Di Mauro. Diputado, ¿cómo le va? Buen día, José. Bueno, un gusto, como siempre, conversar y estar en Diputados TV. Lo mismo para nosotros, diputado. Y sabe que estábamos hablando recién durante el programa del proyecto de juicio por jurados que se está empezando a debatir acá en el Congreso de la Nación. Y como usted es autor de uno de esos proyectos y tiene la experiencia de lo que ha sucedido con el tema en la provincia del Chaco, bueno, le queríamos preguntar sobre su iniciativa y sobre su experiencia en la materia. Bueno, en primer lugar quiero decirle que la experiencia en la provincia del Chaco es positiva. En un primer momento, el juicio por jurado tuvo una resistencia muy fuerte por parte de los operadores judiciales, tanto de los abogados como de integrantes del Poder Judicial. De los
Me acuerdo, el Chaco tiene 6 circunscripciones judiciales y los colegios profesionales de abogados de las 6 circunscripciones se oponían en forma unánime al juicio por jurado. Y también había una gran resistencia por parte de jueces, particularmente los integrantes del fuero penal. Hoy ya esas resistencias desaparecieron, y los juicios por jurado son aceptados, y es más, creo que la ciudadanía los espera cada vez que hay un hecho delictivo que conmociona a la sociedad, ya se espera el juicio por jurado, ¿no? Y la ciudadanía se siente más tranquila con un juicio por jurado que el juzgado donde solamente fallaba con la experiencia judicial donde solo fallaba el juez. Así que realmente es una muy buena experiencia en ese sentido. Yo tuve una reunión hace unos 15 días en el Superior Tribunal de Justicia de la provincia por otro tema, que es que las provincias que tienen a su cargo la lucha contra el narcomenudeo tenían que recibir recursos de nación y nunca recibieron. Pero bueno, eso al margen. Pero haciendo un repaso de la agenda legislativa en cuestiones de justicia, salió lo del juicio por jurado. Bueno, estaba el procurador, el presidente del Tribunal Provincial de Justicia, y estaban todos muy contentos con la experiencia de juicio por jurado. Diputado, ¿qué tal? Buenas tardes. Daniela Mosetti los saluda. Acá estábamos hablando hace un ratito sobre ese tema y nos preguntábamos cómo es que llega la convocatoria al ciudadano. ¿Es como si te convocaran a ser presidente de mesa? O sea, vos tenés que tener algún requisito más allá de la edad, ¿te tenés que anotar o te llega la citación? No, te hablo del Chaco, sí, ¿no? Sí, para saber. Vamos a ver cómo se implementa. Cómo se legisla a nivel nacional. En el Chaco se hace un sorteo que se hace a través del bolillero de la Lotería Chaqueña. Y todos los que están en el padrón electoral ingresan. A veces y se designa también a 2 suplentes. O sea, los 12, el jurado está integrado en paridad de género por 12 integrantes y 2 suplentes. Quienes integran el jurado deben llegar a una conclusión por unanimidad. Y es por sorteo, un sorteo público por el número de DNI. Al que le toca del padrón. Y al que le toca tiene que ir, digamos, ahí veíamos el proyecto, es una carga pública. Es una carga pública, tiene que ir, exactamente, tiene que ir, sí. Diputado, salvo que incurra en alguna causal de excusación, ¿no es cierto? Conocimiento, parentesco, que se dé la casualidad, pero si no, tienen que ir. ¿Qué tal, diputado? Sebastián Ávila lo saluda, ¿cómo anda? ¿Cómo está, Sebastián? Bien, diputado, lo cambio un poco de tema. El viernes pasado el presidente Javier Milei confirmó lo que ya era un secreto a voces, que es el veto total a la ley jubilatoria, que mejoró la fórmula de movilidad jubilatoria, y en ese sentido también la oposición confirmó que va a insistir en la ley que se aprobó tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, que va a insistir, ¿no?, con voltear este decreto. Con la sanción que va a insistir con la sanción, exactamente. A eso ya se inició una suerte de poroteo. Le quiero preguntar concretamente por la Cámara de Diputados, que es el ámbito en el que usted tiene, obviamente, que conoce más. ¿Qué pálpito tiene o qué corazonada tiene acerca de lo que puede llegar a pasar? Bueno, usted sabe que el poroteo es innato cualquier sesión de la Cámara. Así que sí, eso no falta nunca en las especulaciones legislativas. Creo que va a ser una votación muy reñida. El PRO hay que ver qué posición tiene, porque
algunos legisladores, particularmente senadores, ¿no es cierto?, votaron a favor del proyecto de ley, pero después la máxima autoridad del PRO, el ingeniero Macri, aprobó el veto. Bien, ahí se abre un signo de interrogación muy fuerte. El otro signo de interrogación también se abre respecto a qué posición van a tomar los diputados que responden a gobernadores de partidos provinciales, concretamente Misiones, Neuquén, Río Negro, ¿no?, por decirle alguna cuestión. Así que preveo, yo no creo que va a ser una elección muy ajustada, si llegamos a los 2/3, y si no se llega también va a ser ajustado, ¿no? Creo que va a ser muy reñido y el resultado final. Diputado, usted integra la Comisión de Presupuesto y de Hacienda y bueno, el tema que viene después de estos vetos, de estas cuestiones que se van a debatir puntualmente, pero es el gran tema de esta segunda mitad del año, es el tema del presupuesto. Por eso le quería preguntar con qué expectativas afronta ese desafío. Bueno, la expectativa que tenemos fundamentalmente los representantes provinciales es la de rescatar recursos para las provincias. El ajuste de Javier Milei fue muy fuerte, se hizo fundamentalmente sobre los jubilados y después, en segundo lugar, sobre las provincias. En lo que hace a la provincia del Chaco, insistimos, necesitamos que se reactive el Fondo Nacional Algodonero y la reactivación de las obras públicas fundamentalmente, ¿no es cierto? Lógicamente que vamos a insistir también por algún tipo de subsidio para el transporte, pero lo veo ya como una decisión tomada del gobierno nacional, esta decisión que es mantener solamente el subsidio en el AMBA para las líneas interjurisdiccionales entre provincia de Buenos Aires y Cava, y el resto del país que se arregle como pueda. Pero a lo que no podemos renunciar es a recursos para obra pública y también, lógicamente, para las provincias y en el Chaco, en el caso puntual del Chaco, la reactivación del Fondo Nacional Algodonero. Perfecto, diputado, le agradecemos mucho su comunicación con Plenario y bueno, lo saludamos y nos vemos acá en Buenos Aires en cuanto haya oportunidad. Con muchísimo gusto. Muy buenas tardes. Bueno, era el diputado Juan Manuel Pedrini hablando del veto del presupuesto y del juicio por jurado que... sacó algunas dudas el diputado dudas, y lo que también, estaba bueno lo que decía, que la experiencia va funcionando, ¿no? Sí, claro, esa es la experiencia. Él también es autor de una de las iniciativas, pero bueno, entonces habíamos dejado pendiente, interrumpido... Sí, habíamos dejado pendiente esto del uso indebido de los fondos públicos para hacer campaña y para también promocionar promociones personales. Además lo estamos viendo mucho en redes sociales, ¿no? La prohibición de utilizar la publicidad oficial para la promoción personal del funcionario. Esto que decimos, cuando hay una pauta, por ejemplo, del gobierno, no necesariamente tiene que ir con la cara, sino de nadie, para ninguna campaña de reelección, por ejemplo, sí, ¿no? Para hablar de nada de lo que se viene, sino para una campaña de salud, por ejemplo, que lo vemos en medios, lo vemos es común, tratar de separar, tratar de poner el máximo énfasis en separar esto, que cuesta bastante. También la restricción explícita contra la promoción político-partidaria con esos fondos. Si después, nosotros vemos que hay rendición de cuenta de los gastos de campaña, pero llegan tan tarde que la plata ya se gastó y los fondos ya se tomaron, ¿no? Existe la normativa, existe esta instancia, pero
no van en los tiempos necesarios como para poder frenar esto, por eso también se busca desde antes ponerle este obstáculo. También la diputada Reyes dice algo que me parece suena bastante lógico, y que dice que los funcionarios no pueden participar en una campaña durante el horario laboral. Así que claro, es difícil establecer cuál es el horario laboral de un funcionario, pero bueno, no estar, digamos, esta exageración, no estar todo el día haciendo campaña, inaugurando cosas, haciendo actos, por ahí sí, hacerlo en algún momento del fin de semana o a última hora, pero no utilizar toda esta jornada laboral. Sí, que es lo que pasa más habitualmente. En los últimos meses de campaña están todo el día haciendo campaña. Sí, vos me decís cuál es el horario de trabajo del presidente y yo te digo las 24 horas. Entonces, bueno, ahí el límite es un poco finito, ¿no? Pero se entiende lo que se dice, ¿no? Se entiende, ¿no? Y sí, también sentido común, digamos. Sí, por supuesto. Y el uso también busca restringir el uso de bienes públicos con fines electorales, todas las estructuras de edificios, toda la movilidad, transporte, aviones privados, aviones de flota presidenciales, de flota provinciales, todo lo que sea del Estado que esté a la orden de lo que es la gestión y no la campaña, ¿no? Porque también ahí se dibujan esos límites, poner bien la mirada en esa división. Y la diputada pone algo que también va en línea con lo que es lo más moderno, por lo menos tener la delicadeza de no usar las redes sociales oficiales para hacer campaña. Por eso igual se ve bastante este desdoblamiento, incluso lo vemos nosotros como periodistas. Hay información que viene por un canal que es la oficial, y después tenemos también a veces, no sé, grupos de WhatsApp de voceros que viene la información de campaña. Suele no mezclarse. En ese sentido, están siendo un poco más cuidadosos para eso, pero bueno, también se superponen las actividades. Y lo que dice Roxana Reyes en sus fundamentos también es la importancia de trabajar esto porque Argentina tiene compromisos internacionales asumidos que está bastante al borde de no cumplirlos con el control de los usos del Estado, de los usos de los fondos públicos del Estado y su utilización para fines electorales. Así que ajustar un poquito las tuercas en ese aspecto. Muy bien, esta es una iniciativa entonces de la diputada radical santacruceña Roxana Reyes, sí, que es sentido común puro, pero bueno, algunas de esas cuestiones ya figuran dentro de lo que el de control, la ley de... Exacto. Veremos si se termina incluyendo dentro de la reforma política, exacto, que es algo que durante la ley de bases había quedado pendiente. La ley de bases se había hablado, ¿se acuerdan del tema del financiamiento privado? Que la ley actual decía que, bueno, estaba muy restringido. Y lo que planteaba la Libertad Avanza es, si sabemos que las empresas, por ejemplo, o privados, ponen dinero, ¿por qué no encontramos la manera de que figure en algún lado? Claro. Porque blanquear una situación que existe. Funciona de hecho. Exacto, porque se hizo la restricción y la restricción como que pasó a ponerlo en negro ese dinero. Por ¿no? otra parte, también restringir los recursos públicos que se ponen en las campañas de los partidos políticos con el argumento de que se quiere incidir desde el Estado en la vida política interna de los partidos políticos. Exacto. Y eso es antinatural, ¿no? Exacto. Casi que no quedó nada en pie de esa reforma política. Lo único que tiene más chances de poder ser tratado es la boleta única de papel que está trabada en el Senado. Y que a lo mejor se trata este miércoles o jueves en el Senado. Sí, está con chances. Veremos. Si tiene las chances, si tiene los votos, se tratará. Veremos. Ya les informaremos. Y con eso se puede aplicar ya en las elecciones del año que viene, si este año se culmina con ese trámite, con la aprobación en ambas cámaras. Claro, tiene que suceder eso en un año par. Daniela, muchas gracias. Nos vemos hasta el jueves. Nos vemos. Nos vemos, José. Bueno, y con ustedes nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 15. Ahora lo dejamos en compañía de los compañeros de Pasos Perdidos, Amanda Alma, Fernando Fracchelli. Hasta mañana.